Hola amigos, hoy es 8 de enero de 2026 y en Madrid, donde me encuentro, son las 15:15, las 3:15 pm, 3:15 de la tarde. Bueno, parece que hoy va a ser un poquito menos de frío, porque ayer y antier fue horrible. Bueno, sigamos con esta serie de videos sobre la historia del mundo después de 1989. Aunque por supuesto en muchísimos momentos retrocedemos, porque para explicar la historia después del mundo después de 1989, pues hay que recurrir a temas anteriores, a hechos históricos anteriores. Debo decir que el libro por el cual me estoy guiando es un manual que contiene errores, y algunos no son simplemente errores, sino mentiras a propósito, ¿no? Debido a el sesgo ideológico, si se puede hablar de ideología, de uno de los autores. Bueno, sigamos. En las últimas décadas del siglo XX, se produjo un espectacular aumento del número de países con regímenes democráticos. Bueno, vamos a entrar en el tema de los avances y retrocesos en la democracia en el mundo. Entonces, en las últimas décadas del siglo XX, hubo un aumento muy grande del número de democracias en el mundo. Desde 1975 al año 2002, se pasó de 41 países democráticos a 121. Realmente un aumento espectacular, ¿no? Un aumento del 300%, calculado así a ojo, ¿no? De 41 a 21, entre el 75 y 2002. Y esto abarcó un 46% de la población mundial, frente a un 29% de partidas. Es decir, en 1975, un 29% de los seres humanos vivían bajo democracia, pero en 2002 ese 29% se había convertido en un 46%. Y se habló de la era de la democracia, modelo político legítimo por excelencia tras el hundimiento del comunismo como ideal. El comunismo no era un ideal, era una utopía, ¿no? Una utopía irrealizable, porque hablaba de un mundo sin Estado. Realmente habría que colocar tras el hundimiento de los socialismos reales. Bueno, en la segunda década del siglo XXI se produjo un estancamiento en este proceso de cambio. En los últimos 17 años, si estamos en el siglo XXI, si hablamos de los últimos 17 años, el declive del sistema ha sido constante. Hay muchos modelos políticos híbridos, de los que hablaremos más adelante y de los que se habló ya en esta serie de videos, y cada vez son más autoritarios, aunque celebren elecciones. En el último quinquenio, se está hablando no de 2026, sino de 2018 a 2023. Desde 2018 a 2023, 5 años, ¿no? El doble de estados ha virado al autoritarismo de los que han girado a la democracia. Ha habido golpes de estado y otras cosas, golpes de estado, por ejemplo, en Túnez, en Mali o en Myanmar. Y bueno, terribles violaciones de los derechos humanos en Ucrania, en la guerra entre Ucrania y Rusia. Y no solo eso, ¿no? No solo eso. Bueno, ¿qué es la democracia? Vamos a ver, bueno,
La democracia fue un término acuñado en la Grecia clásica, siglo V a.C. No estoy segura del siglo, ¿no? Porque desconfío de este manual. Puede ser siglo IV. En todo caso, no se puede prescindir de Platón. Y Platón creo que no estaba vivo en el V a.C., sino en el IV. Pero bueno, la democracia fue un término acuñado en la Grecia clásica para definir la forma de gobierno en que la mayoría de los ciudadanos podía participar en el proceso político. Democracia, o sea, demos es pueblo, ¿no? Gobierno del pueblo, gobierno de la mayoría, ¿no? Bueno, esto en contraste con las monarquías, las tiranías, las aristocracias, las oligarquías, etcétera, ¿no? Fuera del contexto de las antiguas ciudades-estado griegas y de la República Romana, no se desarrolló una verdadera democracia en aquella época, ¿no? La verdadera, por el verdadero entre comillas, democracias empezaron en el siglo XIX, XX, XXI, ¿no? En estos 3 últimos siglos. Bueno, el modelo clásico quedó asociado con la soberanía popular. El pueblo como sujeto político capaz de producir una voluntad colectiva e identificar lo que constituía el bien común. En aquella primera formulación se ejercía la democracia directa. Bueno, se podía ejercer la democracia directa porque había poca gente. Hoy en día es imposible, hoy en día tiene que ser representativa. En aquella época se ejercía la democracia directa con la intervención de todos los considerados ciudadanos en asambleas populares. ¿Por qué de todos los considerados ciudadanos? Porque recuerden que tanto en Grecia como en Roma había esclavos y evidentemente no eran considerados ciudadanos. La siguiente versión de la democracia, la actual, posterior a la creación del Estado-Nación, arrancó con las revoluciones americana y francesa de finales del siglo XVIII. Pero ya como democracia indirecta, es decir, representativa. Desde las primeras constituciones liberales cambió el procedimiento. El pueblo elegía periódicamente representantes que eran los encargados de tomar las decisiones políticas. Se incorporaron conceptos como división de poderes, equilibrio de poderes, los 3 poderes clásicos de Montesquieu, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Hay quien le agrega el poder electoral y el poder ciudadano o la defensoría del pueblo, bueno. Principio de la mayoría, derecho a votar, etcétera. Todas esas cosas surgieron, ¿no? Sin embargo, tuvieron que pasar décadas hasta la llegada de la democracia moderna, cuando el sufragio universal alcanzó a toda la población adulta. Tras la abolición de la esclavitud, el derecho al voto femenino se ejerció por primera vez en Noruega en 1913. Hace poco más de un siglo, hace 113 años, ¿no? Qué bueno haber nacido en la segunda mitad del siglo XX, lo digo por mí, ¿no? Porque para las mujeres haber nacido antes de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo de este lado del océano, era horrible, ¿no? Lo que nunca nadie dice es que en las repúblicas americanas, aunque sean republiquetas, o aunque muchos las consideren republiquetas, las repúblicas latinoamericanas nacieron con la igualdad total entre mujeres y hombres. Por eso no ha habido feminismos latinoamericanos, no han hecho falta. Esto nadie lo dice de este lado del océano, porque no investigan, porque no saben. Bueno, menos mal que yo soy bicéfala, ¿no? Hija de españoles nacida en América Latina, o sea, criolla.
de los criollos conocemos ambos mundos, aunque me parece que hay una criolla, aunque ella nació en Madrid, que es marquesa y diputada del PP, que no conoce bien, yo creo que ninguno de los dos mundos. Con todo respeto, marquesa. Robert Dahl, politólogo, ha tratado de definir democracia moderna, ¿no? Porque es difícil de definir. En 1999, Robert Dahl dijo que habría que hacerse dos preguntas distintas para definir lo que es la democracia. ¿Cómo debería ser y cómo son de hecho? ¿Cómo debería ser la fulana democracia y cómo en realidad son, ¿no? Entonces, el mismo Dahl revisó las aportaciones de autores liberales clásicos como Locke, el filósofo inglés, Stuart Mill, también filósofo inglés, ¿no? Y ha señalado, revisando esto, que las premisas del modelo arquetípico de democracia son las siguientes, y menciona tres. La justa consideración de los intereses de todos los gobernados en el proceso de decisiones de gobierno. Número 2, la presunción de autonomía personal según la cual cada individuo como ser libre es el mejor juez de sus propios intereses. Y en tercer lugar, el criterio moral de igualdad, por el que todas las personas valen lo mismo y tienen semejantes aspiraciones a la vida, a la libertad, a la felicidad y otros bienes básicos. Esas son las premisas arquetípicas para Robert Dahl de un sistema democrático. Esas tres. Es decir, todos los ciudadanos deben ser tratados como si estuvieran igualmente capacitados para participar en el proceso político. Evidentemente no están todos igualmente capacitados, pero hay que tratarlos como si lo estuviesen, ¿no? A fin de respetar esta igualdad política básica, que ya había sido señalada por Tocqueville, sería preciso que los ciudadanos adultos tuvieran las mismas oportunidades para conocer las alternativas políticas, participar en la elaboración de la agenda política, dar a conocer sus opiniones, votar libremente y que su voto fuese contabilizado justamente. En el último video que grabé ayer en el canal Clea Forever, me dicen que por qué mastico. Bueno, es que al principio del video, antes de darle al botoncito, me metí un bombón de chocolate con cereza y licor adentro y lo estaba masticando. Lo estaba masticando con la boca cerrada, ¿no? Es que me regalaron una cajita de bombones de esos y son mis preferidos. Bueno, ahora, acercarse a este modelo ideal de democracia que acabamos de esbozar precisa de instituciones democráticas, valga la redundancia, ¿no? Son estas las que sirven para identificar la democracia. Y esto lo dice en un libro que es ya un clásico y lo leí hace mucho tiempo, lo dice Joseph Schumpeter en 1942 en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia, libro que todo politólogo, filósofo e historiador debería haber leído. Y yo diría que cualquier persona interesada por los asuntos del mundo, ¿no? Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Bueno, Schumpeter declara allí la competencia por el voto de los ciudadanos como el elemento básico para definir este sistema político. Para Schumpeter el voto universal, es lo clave para definir ese sistema político llamado democracia. Robert Dahl, volvemos con Robert, enumera dichas instituciones.
Vamos a enumerarlas. Cargos públicos elegidos por los ciudadanos en elecciones libres, imparciales y frecuentes. Evidentemente no como en las elecciones venezolanas, ¿no? 2. Libertad de expresión sobre asuntos políticos, incluida la crítica al gobierno, al régimen político, al orden socioeconómico y a la ideología dominante. Tampoco Venezuela cumple eso, ¿no? 3. Acceso a fuentes de información alternativas e independientes. Los que están dentro de Venezuela todavía tampoco pueden acceder a eso. 4. Libertad de reunión, de asociación y de creación de partidos y organizaciones independientes como sindicatos. Bueno, estas instituciones, las repito, cargos públicos elegidos por los ciudadanos en elecciones libres, justas, transparentes, etcétera, ¿no? Número 2, libertad de expresión de todo tipo. Se puede criticar el gobierno, la ideología dominante, el sistema económico, todo, ¿no? Acceso a toda la información que pueda existir y libertad de reunión, de asociación, de creación de partidos políticos, etcétera. Esas instituciones garantizan una ciudadanía incluyente para todos los adultos del Estado. Luego, otros autores agregan más cosas, ¿no? Como preocupaciones socioeconómicas como la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la justicia, en la acepción más amplia de la palabra. Y también consideraciones relativas a la calidad de la representación. Hay un baremo de instituciones de prestigio mundial y ese baremo se llama Freedom in the World, Libertad en el Mundo, y es un baremo creado por la Freedom House. Esta organización fue creada en Estados Unidos en 1941, ¿no? Y su finalidad supuestamente es promover la libertad en el mundo y publica informes anuales. Informes llamados Freedom in the World. Y son informes que es útil consultar para saber cómo va la democracia en el mundo, ¿no? Yo creo que son de libre acceso y que están en internet y se pueden bajar. Freedom House. Bueno, el politólogo Larry Diamond distingue entre dos niveles de calidad democrática. Él dice que hay democracias electorales y democracias liberales. Bueno, ya por el nombre, por el apellido, sabemos que las electorales son de menor calidad, ¿no? Él dice que en Larry Diamond, que en las democracias electorales hay elecciones razonablemente libres y justas. Hay sufragio universal y sistema multipartidista. Y punto. Pero en las democracias liberales hay más cosas, ¿no? Entonces, en las democracias electorales se permiten transferencias pacíficas y regulares de poder entre fuerzas políticas rivales, ¿no? ¿Qué ejemplo podemos dar? No voy a dar ningún ejemplo europeo para no caer en discusiones, ¿no? Pero bueno, la democracia electoral se basa en el voto, ¿no? Prácticamente, y en la alternabilidad en el poder, ¿no? Pero las democracias liberales, además de eso, mantienen un nivel alto de respeto a los derechos humanos, con gobiernos sujetos al imperio de la ley, libres de la tutela de autoridades militares o religiosas, con un sistema judicial independiente y garantías de protección para los derechos políticos y las libertades civiles. Democracias electorales, democracias liberales.
Larry Diamond también tiene una clasificación entre países libres, semilibres y no libres. Y la valora del 1 al 7, colocando 1 al más libre y 7 al más autoritario y 4 el punto medio de la escala, ¿no? Ahora, los países libres están calificados del 1 al 2,5 y serían democracias electorales y liberales. Los países semilibres, entre el número 3 y el 5, solo serían democracias electorales y no liberales. Y los países no libres, pues, a partir de 5,5 son regímenes autoritarios. A mí no me gusta mucho esta clasificación, es enredada, yo diría que también es algo arbitraria, ¿no? Bueno, siguiendo esta clasificación, podemos decir que en 2023, de 195 países, había 57 países no libres, 134 democracias electorales, pero de ellas solo 84 países libres, es decir, democracias liberales. Bueno, una democracia liberal es al mismo tiempo electoral, se entiende, ¿no? Porque en ambas hay elecciones, solo que en las electorales solo hay elecciones y alternancia en el poder. Generalmente bipartidismo, ¿no? Yo aconsejo un libro que leí sobre 1997-1998 de un politólogo argentino llamado Juan Lins, que se llama El ocaso de las democracias o El ocaso de la democracia. Lo tuve, se perdió con mi biblioteca, estaba publicado por Alianza Editorial de Bolsillo. Excelente libro, El ocaso de las democracias o de la democracia, de Juan Lins, politólogo argentino. Bueno, las ventajas de la democracia. Bueno, Robert Dahl ha señalado las siguientes ventajas que tiene la democracia. Ayudar a evitar el gobierno de autócratas crueles y depravados, como Delcy Rodríguez, ¿no? Que no hay nada peor en Venezuela que ella, ¿no? Perdón por el comentario personal. Pero es que dice depravado. Y todos sabemos que Delcy es depravada. Todos los venezolanos. Y algunos hispano-venezolanos, ¿no? Bueno. Ok. La democracia ayuda a evitar el gobierno de autócratas crueles o depravados. Garantiza a sus ciudadanos ciertos derechos fundamentales que los no democráticos no garantizan. Y un mayor ámbito de libertad personal que en cualquier otra alternativa. Y eso es cierto, ¿no? Ayuda a las personas a proteger mejor sus propios intereses fundamentales y a vivir bajo leyes de su propia elección. Eso me recuerda a IKEA, la República Independiente de tu casa o de tu hogar, no sé. Es el único sistema, la democracia, que proporciona una oportunidad máxima para ejercer la responsabilidad moral. Promueve el desarrollo humano más plenamente que cualquier otro modelo. Fomenta un grado más alto de igualdad política y finalmente los países democráticos tienden a ser más prósperos y a hacerse menos la guerra entre ellos. Ucrania antes de la guerra no estaba considerado un país, estaba considerado un país autoritario. Que ahora lo quieran ver más democrático que Rusia, bueno, pero ambos estaban en la lista de países autoritarios con democracias, digamos, débiles. No me acuerdo de quién es esa clasificación de democracias débiles, democracias fuertes, pero Rusia y Ucrania son democracias débiles, ¿no? Bueno, está demostrada también la conexión entre la prevención de desastres humanitarios, el respeto a los derechos políticos y civiles, que es mayor en democracia que en otros regímenes, ¿no?
Nunca se dieron grandes hambrunas en países democráticos. Bueno, creo que los autores no están pensando en Latinoamérica, ¿no? Quizá no podemos hablar de hambrunas, pero bueno. Nunca se han dado grandes hambrunas en países democráticos. Ni siquiera en la India, recalcan los autores. Lo dudo. Por el papel de la prensa libre y la mayor atención de los gobiernos a las necesidades y demandas de los ciudadanos. Bueno, respecto a la tipología, existen múltiples modelos de estados democráticos, dependiendo de cómo se establece la relación entre los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El sistema de partidos, la conformación de mayorías y la organización territorial. Sobre la primera cuestión, es decir, cómo se relacionan los tres poderes, ¿no? Se habla de democracia presidencialista o parlamentaria. En la presidencialista, los jefes de poder del poder ejecutivo, el presidente de Estado o del gobierno, en el caso latinoamericano, que es el caso más claro de regímenes presidencialistas, todos son así, todos. El jefe de gobierno y el jefe de Estado coinciden y se eligen de forma directa. El que tenga la mayor cantidad de votos, una persona, un voto. Bueno, entonces, en la primera, la democracia presidencialista, América Latina, ¿no? Los jefes de poder, presidente de Estado o de gobierno, en el caso latinoamericano, el presidente de gobierno y el jefe de Estado recaen en la misma persona que se elige directamente, ¿no? Y se elige directamente por votación popular o con un colegio electoral como en los Estados Unidos. Por un periodo establecido y no se le puede destituir por el voto del Parlamento. Generalmente no. Además, en sus gobiernos, los ministros son meros subordinados del presidente, en las democracias presidencialistas. En cambio, en un régimen parlamentario se vota para elegir a los representantes que forman el Parlamento y este a su vez determina quién será primer ministro o jefe de gobierno responsable, por tanto, ante el poder legislativo que a su vez lo puede destituir, si se dan las condiciones. Ejemplos de países con democracias parlamentarias. Bueno, casi todos aquellos países europeos que fueron monárquicos, ¿no? Bien sean repúblicas, como Francia, pero en Francia hay una cohabitación entre el presidente y el primer ministro, o bien sean monarquías parlamentarias, como España, ¿no? En España elegimos a senadores y diputados, y los diputados eligen al jefe de gobierno. Y el cargo de jefe de Estado es hereditario, ¿no? Lo mismo le podemos decir del Reino Unido, ¿no? O de Gran Bretaña. Bueno, en este manual dice, es el caso de las monarquías constitucionales. Bueno, yo los llamé monarquías parlamentarias. Bueno, son monarquías parlamentarias y también son constitucionales, ¿no? Sé que hay una diferencia, en este momento no la logro apreciar, pero en este libro se salta la diferencia igual, ¿no? Bueno, en estas monarquías constitucionales, España es una monarquía constitucional, qué duda cabe, pero también es una monarquía parlamentaria. Con un jefe de Estado hereditario, todas las monarquías constitucionales son democracias parlamentarias. Respecto a las repúblicas, no todas son presidencialistas. Hay modelos semipresidencialistas, Francia, como ya lo dije, donde el presidente debe compartir el poder con su primer ministro, quien a su vez precisa apoyo parlamentario. Asimismo, hay regímenes presidencialistas como el norteamericano, donde el legislativo juega un papel crucial. El grado de concentración de poder en manos de la mayoría salida de las urnas y el nivel de representatividad del sistema depende también
de si los gobiernos son de un solo partido con mayoría o son de coalición. Aquí en este momento en España tenemos un gobierno de coalición entre el PSOE, Sumar, y Sumar es a su vez una coalición también de pequeños partidos de izquierda, donde está, no sé si está Coalición Canaria, presumo que está Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Cataluña, presumo, no, la lista exacta no la tengo en la cabeza, ¿no? Podemos, sabemos que no está. Pero bueno, actualmente tenemos un gobierno de coalición. El primer gobierno de coalición de la democracia española fue el de Pedro Sánchez, el primero, y ahora el segundo, ¿no? Alemania está muy acostumbrada a los gobiernos de coalición. Merkel prácticamente sus 16 años de gobierno, creo que todos ellos, los 4 gobiernos que presidió, fueron gobiernos de coalición, ¿no? Bueno, entonces, la representatividad depende de si el gobierno es de un solo partido con mayoría absoluta o si es de coalición. Obviamente hay una mayor representatividad en un gobierno de coalición, pero también menos gobernabilidad, más conflicto. Depende también de si hay bipartidismo o multipartidismo. Obviamente hay más representatividad en el multipartidismo, pero el bipartidismo con un tercer partido que nunca pase de 10% se ha considerado históricamente el sistema democrático más estable en el tiempo. También depende de si el sistema electoral es mayoritario o proporcional y de si los poderes del Ejecutivo y el Legislativo están equilibrados. Finalmente, según la estructura territorial acordada, se habla de estados federales o descentralizados y estados unitarios o centralizados. En los estados federales, además del estado central y las entidades locales, existe un nivel de gobierno intermedio que también es elegido democráticamente, con diferentes competencias de legislación y gobierno según el país, aunque nunca incluyen defensa, política exterior ni las grandes líneas de política económica y monetaria. Es decir, el gobierno central se va a ocupar siempre, aunque sea un sistema federal, el gobierno central se va a ocupar siempre de la defensa, de la política exterior y de la política económica y monetaria. Aunque en Europa la monetaria la lleva Bruselas, ¿no? En un 85%. Bueno, países federales, aunque no estén clasificados como federales, aunque no haya un documento que diga este es un país federal, pero que funcionan como países federales, los Länder alemanes, los estados norteamericanos, que sí está, Estados Unidos se considera un país federal, ¿no? Los cantones suizos y las comunidades autónomas españolas. España no se considera un estado federal, pero casi que funciona como un estado federal. Y ya sé que esto es discutible. Bueno, la descentralización puede ser simétrica o asimétrica, según tengan o no las mismas competencias todas las unidades en que se divide el Estado. En aquellos que son formalmente federales, o sea, hay un papel que dice, este es un Estado federal. Estados Unidos, el mejor ejemplo, Canadá, Alemania, Austria, Suiza, la India, Nigeria, Brasil y Argentina. Esos son los estados federales que hay, democracias federales. Allí la división de poder entre el gobierno central y los estados federados está estipulada constitucionalmente y no puede ser alterada por meros acuerdos entre partidos o por decisiones unilaterales de las partes.
En un Estado centralizado, por el contrario, bueno, no se terminó de decir, por ejemplo, qué pasa con los que no son formalmente federales, como España. Bueno, en España evidentemente hay comunidades autónomas que tienen, por decirlo así, más poder, entre comillas, que otras, ¿no? Pero no quiero entrar en detalles. En un Estado centralizado, por el contrario, o no hay unidades subnacionales que compartan soberanía, poder o funciones con el gobierno central, Francia, por ejemplo, o reciben competencias por delegación de este y pueden ser abolidas de la misma forma, el caso de Gran Bretaña. España es un caso intermedio, sin terminar de ser federal en términos constitucionales. El grado de competencias de algunas comunidades autónomas es equivalente o superior al de muchos estados federales, ¿no? Por ejemplo, País Vasco, Navarra, Cataluña, ¿no? Y de hecho los politólogos lo consideran como tal en los estudios comparados. Evidentemente, Navarra, País Vasco, Cataluña, tienen mayor poder entre comillas, que otras comunidades, ¿no? O una mayor independencia. Bueno, regímenes no democráticos. Aquí mencionan a Juan Linz, me alegro, ¿no? Y dicen que en 1964 hizo una primera distinción entre modelos totalitarios y autoritarios. Totalitarismo y autoritarismo no es lo mismo. La Unión Soviética era un totalitarismo. Ok, los totalitarismos se desarrollaron en el siglo XX en paralelo al nacimiento de las democracias. Se basan en la concentración absoluta de poder en torno a un líder con cierta mística carismática, que controla un partido único y se vale de una férrea represión y de una ideología revolucionaria y exclusivista para legitimarse, para encuadrar, controlar y movilizar a la ciudadanía y destruir la autonomía individual y del resto de las organizaciones e instituciones. Algunos prototipos de modelos totalitarios serían la Unión Soviética de Stalin, aquí otra vez el sesgo del autor, de uno de los autores, porque toda la Unión Soviética, la de Brezhnev también, y la de Khrushchev, y la de Lenin, toda era totalitaria, pero para este autor, solamente la URSS, la Unión Soviética de Stalin, solamente considera a la Unión Soviética de Stalin totalitaria. Entonces la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista, la Camboya de Pol Pot, los ejemplos clásicos, ¿no? Actualmente queda un estado totalitario, al 100%, que es Corea del Norte. Ahora, hay un totalitarismo tardío del siglo XXI que está representado por países que ya eran totalitarios en el 20 y no han podido deshacerse del totalitarismo. Y estos países son China, Vietnam, Laos o Cuba. Y Cuba. Ahora, en Cuba es más débil el totalitarismo. Bueno, yo diría que sí, yo estaba en Cuba y es más débil, pero es totalitarismo, ¿eh? No es autoritarismo, es totalitario. Bueno, en los modelos autoritarios no totalitarios, sus líderes no suelen exhibir visiones teleológicas, o sea, de un fin último, y no pretenden la movilización total de la sociedad, ni el control absoluto sobre los valores y la vida de todos los individuos. Tratan sobre todo de mantener el orden, el control político y generalmente de perpetuarse en el poder. Yo diría que la Rusia de Putin, ¿no? Por supuesto, la Bielorrusia de ustedes saben quién, Lukashenko, no, Lukashenko, la Bielorrusia, Rusia, evidentemente, lo que buscan estos líderes es perpetuarse en el poder. Hay más casos. Respecto a la Venezuela de Maduro, aunque Maduro esté preso desde hace unos días en Estados Unidos, no sabría yo si llamarla autoritaria o totalitaria, porque va rumbo al totalitarismo.
Va rumbo al totalitarismo. Ahora parece que esto va a ser detenido. Bueno, disponen de una ideología elaborada, los autoritarios, y movilizadora potente. Suelen manejar conceptos como orden, patria. Yo detesto esto de la patria, ¿no? Pueden utilizar un partido único, pero nunca tan potente como los modelos totalitarios. Por ejemplo, en Venezuela hay muchos partidos. Pero las elecciones no son transparentes. Bueno, y tampoco es su único instrumento, porque a menudo se apoyan en el ejército y en la burocracia. Caso de Venezuela. La lealtad que suscitan deriva de las prebendas otorgadas a los sectores colaboracionistas y al miedo del resto de la ciudadanía. En el caso de Venezuela, por ejemplo, millones y millones de empleados públicos en un país de solo 20 millones de habitantes, ¿no? Por un sueldo de mierda, porque es un sueldo de mierda, venden su libertad, se venden. Ahora, estos regímenes autoritarios no buscan tanto la obediencia como sino la falta de resistencia y la apatía. No encaja totalmente Venezuela, es peor que eso, ¿no? Es peor que eso. E iba rumbo al totalitarismo. Vamos a ver si se detuvo o no, porque el chavismo sigue gobernando Venezuela, ¿no? Bueno, en estos países hay dos cosas que no se pueden ocultar y son enormes: la corrupción y el clientelismo político. Total Venezuela. Están pensando en otros ejemplos, pero es que este es el ejemplo venezolano no solo de la Quinta República, no solo del chavismo, sino de la república anterior, ¿no? Bueno, digamos, la corrupción y el clientelismo, aunque la república anterior no era autoritaria. En el patrón autoritario están englobados, por ejemplo, regímenes como las monarquías absolutas, donde el rey actúa como jefe de Estado y de gobierno, con un poder casi irrestricto. Es verdad que en Europa ya no existen, pero está Arabia Saudí, por ejemplo, cuya única limitación es el Corán y la Sharia. Otra modalidad autoritaria son los regímenes patrimonialistas basados en un gobierno personal, cuyo fin es el provecho del dictador, que carece de la legitimidad de la tradición monárquica, su familia o sus aliados. Este es claramente el caso de Nicaragua. Casos paradigmáticos fueron el del dominicano Trujillo. Por cierto, muy bien explicado el régimen de Trujillo en el libro de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, aunque es una novela. Mobutu Sese Seko en Zaire, Batista en Cuba. Yo no diría que Batista en Cuba fue un gobierno patrimonialista, pero bueno. Ferdinand Marcos en Filipinas, los Somoza en Nicaragua. Él menciona a los Somoza, Sepúlveda, ¿no? En Nicaragua, porque él es de izquierda, pero no menciona a los Ortega. O sea, Nicaragua pasó de un régimen patrimonialista, el de los Somoza, de derecha, a un régimen patrimonialista de los Ortega, de izquierda. Y bueno, también se menciona aquí la Guinea Ecuatorial de Teodoro Obiang, ¿no? Se menciona a Ceausescu en Rumanía y a Gaddafi en Libia. Ahora, hay otro tipo de regímenes llamados burocrático-autoritarios, que abundaron mucho en América Latina en la década de los 70 y 80. El prototipo, según este manual, es el mandato de Pinochet en Chile. Bueno, mucho más que, bueno, sí, fue autoritario, pero bueno, la cantidad de muertos y tal, yo le pondría una etiqueta más dura. Los populismos son otra modalidad autoritaria. Son regímenes basados en un líder carismático,
El peronismo es el ejemplo histórico más citado. El peronismo empieza con, no Perón, sino su esposa Evita como la líder carismática, ¿no? Y ha continuado, la última líder carismática del peronismo ha sido Cristina Kirchner. Hoy en día tiene prisión por cárcel, ¿no? Tiene casa por cárcel. Los populismos se alimentan de los lazos directos establecidos con la masa de sus seguidores, movilizados permanentemente a través de propaganda, mítines y manifestaciones. El líder se erige en portavoz del pueblo, identificado con el ciudadano común o más desfavorecido, y de su lucha heroica contra la corrupción y el egoísmo de los enemigos internos, que suelen ser las antiguas élites o partidos en el poder, y externos, siempre los Estados Unidos y Occidente. Tienden a incrementar sus poderes con el uso de referenda o plebiscitos. Esto de referéndums que hace España es totalmente... ¿Dónde está la Academia de la Lengua? Que permite semejante barbaridad de referéndums y con acento, además con tilde. Referenda y plebiscitos. Bueno, apuestan generalmente los populismos por el nacionalismo económico e intervencionismo estatal, con generosos y selectivos programas sociales, aunque hay populismos que han desarrollado políticas neoliberales como el de Alberto Fujimori en Perú. Yo he sido siempre una admiradora de Fujimori. Perú pagará por lo que hizo Fujimori. Bueno, el mandato de Hugo Chávez, bueno, sí, claro, Sepúlveda lo ve simplemente como un populismo, ¿no? Y los actuales populismos de izquierda en Venezuela y Nicaragua son dos buenos ejemplos. Yo creo que en Nicaragua hay bastante más que un populismo, ¿no? Bastante más. Y en Venezuela ni se diga. Sepúlveda. Bueno, hay también ejemplos hay también algo que se llama regímenes híbridos, porque bueno, esto está lleno de etiquetas, ¿no? Etiquetas, ¿no? Hay países a los cuales se les puede aplicar varias de estas etiquetas que he mencionado, pero bueno, seguimos con las etiquetas. Autoritarismo competitivo, democracias no liberales, híbridos autoritarios-democráticos, bueno, y en general regímenes híbridos. Es una categoría que define a todo un conjunto de regímenes civiles con instituciones formalmente democráticas, pero que no son democracias. Y generalmente su objetivo es el monopolio del poder. Vamos a ver si hay que... Bueno, voy a hacerlo en 2 videos, este tema de los avances y retrocesos democráticos en el mundo. Ya voy con el segundo video, para que no sea tan fastidioso. Nos vemos.